Buenos días. Hoy es el domingo del Buen Pastor. Jesús nos dice que somos suyos, que nadie puede desviarnos de su camino, como ovejas convencidas de seguir al mejor pastor. Lo importante del cristiano es acoger la palabra y seguir a Jesús. Él nos sigue invitando a seguirle y tenerle siempre como nuestro buen pastor. Que la Eucaristía de este día nos ayude a sentirnos parte del rebaño de Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Hoy el Señor se nos presenta como el buen pastor, que antes lo escuchábamos. Para recibirle como buen pastor, nosotros tenemos que ser conscientes de que formamos parte de su rebaño. Y ahora es el momento de ver si estamos unidos como rebaño junto al buen pastor, o si hay algo en nuestra vida que nos aparta de Él, que nos separa de Él. Por eso ahora es el momento de mirar a nuestro interior y ver qué cosas hay que nos separan, qué pecados tenemos contra el Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Y recibimos el agua que nos bendice, que nos purifica y que nos fortalece. Elevamos ahora una oración de gloria y alabanza al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Pergué y llegaron a Antioquía, de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron lo que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo con toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El Evangelio que ha sido proclamado es breve, pero sin embargo el contenido es denso, es profundo y es intenso. Y desconcierta tan poquita cosa, sobre todo porque es una pieza, lo que hoy ha sido proclamado, de un discurso bastante largo de Jesús, que está en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y aquí ya hay una propuesta para esta semana, quienes quieran acercarse a la palabra de Dios, pues el capítulo 10, según San Juan, es el discurso en el que se presenta a Jesús como el buen pastor. Además, es uno de los tres discursos que estructuran el cuerpo central del Evangelio según San Juan. Hay tres discursos. En uno Jesús se proclama como el pan de vida, en otro se proclama como luz del mundo, y el tercero, el capítulo 10, es Jesús proclamándose como el buen pastor. Y además eso lo une a la última expresión, que es breve, pero muy clara. Yo y el Padre somos uno. Así lo dice el original. Un original que conservamos, pues la copia escrita más antigua es del siglo II, después de Cristo. Bueno, antes de Cristo no puede ser, porque está hablando de Jesucristo, no puede ser antes. Y esa copia escrita, pues se ve que recoge detrás unos escritos previos que se remontan prácticamente al siglo I. ¿Por qué lo digo? Porque esta es una de las principales víctimas, esta frase, que caen en el engaño y en los rodeos, en las ambigüedades de quienes pretenden traducir la Biblia, a lenguas modernas, pero sin embargo con un propósito de engañar. Bien, hay grupos que se presentan y se aprenden de memoria muchísimos trozos del Evangelio, que parece que lo dominan y lo controlan, pero si uno tiene un poquito más de conocimiento y de sensatez, se da cuenta de que la mayor parte de esas traducciones y de esas recitaciones de memoria están inventadas, no son reales. ¿Qué es lo que hacen con esta expresión? Pues para evitar decir que Jesucristo es Dios, pues esta expresión la cambian. Y en lugar de decir yo y el Padre somos uno, pues dicen, no, yo y el Padre somos como la unidad, o somos a semejanza de lo que es uno. Y empiezan a dar esos rodeos que el original, que está en griego, no dice. El original es clarísimo, es contundente, es muy breve y no deja lugar a ningún tipo de duda. El Hijo y el Padre son lo mismo, y el Hijo es Jesucristo. Y no hay después ninguna cuestión así que se pueda dudar o que se pueda... además, con un detalle muy peculiar, porque esas son expresiones que el propio Jesucristo reveló, y digo esto porque no tuvimos unas herramientas dentro de lo que es la expresión, el lenguaje, o lo que es la propia ciencia humana, no tuvimos herramientas para poder definir lo que significaba que Jesucristo era al mismo tiempo Dios y hombre, o por ejemplo que Dios eran tres personas en un solo Dios verdadero, pues prácticamente hasta la Edad Media. De hecho, dentro de la propia Iglesia hubo auténticas batallas campales con muertos de por medio, discutiendo si Jesucristo podía ser Dios o no podía ser Dios, o si eso de la Trinidad, cómo es posible si Dios es uno solo. Hubo muchos siglos con luchas, con peleas, con incomprensiones, simplemente porque no teníamos los instrumentos para poder explicarlo. Nos lo proporciona la filosofía, pero ya en la Edad Media, bastante tarde. Uno de los primeros que deja claro lo que es la revelación y lo que son las limitaciones del propio ser humano es precisamente el primero que se llamó León como papa. León I o León Magno,
Además se llamaba León porque era su nombre original, su nombre de pila, no tenía tampoco más truco, no tenían que pensarse si cambiaban de nombre o no. Él se llamaba León en la vida civil, pues se quedó León cuando llegó al papado. Y tuvo dos características que son también un tanto proféticas para el día de hoy. León I fue el papa que tuvo que permanecer en Roma y organizar Roma cuando aquel imperio romano se estaba viniendo abajo, hasta el punto que le tocó el episodio de Atila, que estaba asolando por completo a Europa porque no encontraba resistencia en ninguna parte de lo mal, de lo corrupto y de lo decadente que estaba el imperio romano, y se presentó en las puertas de Roma, Atila, el que no dejaba crecer la hierba. El Papa León salió a su encuentro y en una circunstancia que no se puede explicar sino a la providencia, Atila pues, agarró sus armas, se retiró de Roma y a partir de ahí pues emprendió una retirada y desapareció del terreno europeo. Dejó de hostigar, por lo menos, a lo que era la cristiandad. Y es el mismo Papa que después, manteniendo la revelación del propio Jesucristo, según como nos lo cuenta la palabra de Dios, define cómo Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, en lo que se llama, en una expresión un poco más rebuscada, la unión hipostática. ¿Bien? Que Jesucristo, siendo una persona, tiene dos naturalezas, humana y divina. Por una parte, tuvo que pacificar todo el elemento político, el elemento material de su época. Y por otra parte, tuvo también que poner orden de puertas adentro en la Iglesia. Tuvo que actuar como buen pastor. El actual Papa no es León por León I, sino por León XIII, que también otro Papa al que hay que conocer. Está a finales del siglo XIX, otro buen pastor. Él le tocó la parte final del siglo XIX, de revoluciones sociales, la revolución industrial. Ya la Iglesia se había pronunciado en numerosas ocasiones en favor de la justicia social. Ahora incluso hay muchos que se dicen creyentes y que echan pestes contra la preocupación social, la preocupación por el bien común, porque todos puedan contar con los recursos adecuados para poder vivir en dignidad. Había muchos elementos, pero estaban dispersos en documentos sueltos, en homilías, en tratados, y no había todavía un cuerpo donde se recogiera la opinión de la Iglesia ante los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios laborales, los cambios económicos que se estaban produciendo en aquel siglo XIX. Y apareció la encíclica, que es el comienzo del gran cuerpo de justicia social de la Iglesia, que es Rerum Novarum, si tienen ocasión de leerlo, de 1891, Rerum Novarum. Y también con ese doble cuidado que debió tener el Papa de entonces, León XIII, en la parte social, porque había mucho cambio y había que dar una respuesta, pero también en la parte de fe, porque la respuesta había que darla fundamentalmente desde la persona de Jesucristo, que es el centro de la fe. León XIII sí es el nombre que el Papa actual ha cogido. Bien, lo explicó además al poco de salir. Se llama así por León XIII. Esa es la figura del buen pastor, de atender, estar pendiente a las circunstancias que le tocan vivir. Y fíjense, porque a quien tenemos como modelo de buen pastor es Jesús. Y aquí, por eso es importante lo que Jesús nos dice con respecto a su Padre del cielo. Porque Jesús es buen pastor de cara a nosotros, que somos su rebaño. Jesús es el buen pastor de cara a nosotros, a quien se ha acercado asumiendo nuestra propia humanidad y siendo entre nosotros uno más. Pero también Jesucristo no solamente es buen pastor, es Cordero. Es el Cordero que entregó su vida para liberarnos. Y si es Cordero, es porque a su vez él se sentía Cordero ante otro que era el pastor. Y en este caso era su Padre del cielo, a quien pretendía seguir en todo, de quien quería cumplir su voluntad. Y esa realidad de Jesucristo como Cordero y como Pastor es la que nos sugiere, es la que nos propone a nosotros. Que nos demos cuenta, primero, el primer paso es reconocer la figura del pastor y por tanto nosotros sentirnos también como corderos, como ovejas, como miembros de ese rebaño, de un pastor que siempre lleva ese título de bueno, porque no simplemente nos proporciona pastos donde poder encontrar alimento,
no solamente nos da ese lugar cómodo para poder reposar en un aprisco seguro, sino que además es un buen pastor que si alguno se pierde, algún cordero, alguna oveja, aunque sea una dentro de una multitud que compone el rebaño, ese pastor se va a molestar en ir a buscarla, en encontrarla. Y cuando la encuentre, no va a estar ni echándole discursos ni broncas, primero la va a cuidar, la va a curar, le va a devolver la vida para que vuelva otra vez a resplandecer. Esa es la primera petición que nos hace nuestro Señor, que seamos conscientes de que formamos parte de un rebaño donde hay un buen pastor que nos cuida de esa manera. Y lo segundo, que estamos nosotros también llamados a imitar a Jesús, y no simplemente como corderos en esa entrega y en ese servicio a los demás, sino también como pastores, porque tenemos que administrar nuestra vida. El Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha hecho inteligentes, pero aquí está el detalle, porque lo que hace el buen pastor no es como el asalariado. El asalariado lo que le importa es el salario, el dinero, es tener, es poder conseguir más. Las ovejas, bueno, es la excusa. Igual hay ovejas, pero podía haber lagartos. A mí lo que me importa es el salario. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el primer caso el buen pastor se mueve por amor. El que persigue el salario no busca el amor precisamente. Tiene otros intereses materiales, otros intereses personales. El gran rebaño, donde pastorea el buen pastor que es Jesucristo, no somos nosotros los creyentes. Que nosotros formemos parte del rebaño no es un privilegio. Claro, como vemos que el pastor lo tenemos tan cerca, que acudimos a la Eucaristía y que venimos al sacramento de su presencia y lo sentimos rozando nuestra vida, golpeando nuestra vida, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de satisfacción. ¡Qué privilegio! Que estamos tan cerca del buen pastor. El buen pastor llama a todos, a toda la humanidad. Esa fue la bendición del otro día, las primeras palabras del Papa León XIV. La paz esté con ustedes. Y además después generalizó, con ustedes, con todos los pueblos, con toda la tierra. Porque ese fue el saludo de Cristo resucitado. No fue una resurrección para un grupito privilegiado, fue una redención para todo el mundo. Fue una invitación a entrar en la victoria de la vida que ofrece a toda la humanidad, sin ninguna excepción. Y no es porque lo diga el Papa, ni porque lo diga yo, lo dice el propio San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sin excepción. Que sepamos, por tanto, escuchar la voz del buen pastor. Que sepamos asumir la responsabilidad del buen pastor. Porque rápidamente, si sabemos estar a su vera, va a aparecer la esperanza. Una esperanza que nos conduce irremediablemente a la paz. Y una paz que está muy unida a la justicia y a la verdad. Por tanto, pastorear para nosotros es precisamente comprometernos por la paz. Ser buen pastor para nosotros es comprometernos por la justicia. Y ser buen pastor para nosotros es tener un compromiso firme de ser luz de la verdad en un mundo donde muchas veces la tiniebla de la imperfección es la que campa a sus anchas, lo que más destaca. Que sigamos al buen pastor, que es al mismo tiempo el cordero que muestra hasta dónde llega su amor, hasta entregar su vida por completo, porque sabemos que siguiendo sus pasos podemos encontrar pastos abundantes y sabemos también que nos conducirá siempre hacia fuentes donde emana el agua viva. Él siempre podrá enjugar nuestras lágrimas de nuestros ojos. Que así sea. Y vamos ahora a recitar el credo. Lo proclamamos con gozo en este misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe, y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha puesto bajo el cuidado de Jesucristo, el buen pastor, que nos conduce hacia las fuentes que emanan agua viva. Por los pastores de la Iglesia, que con toda su vida y ministerio transparenten a Jesucristo, el pastor bueno que nos conduce hacia fuentes de aguas vivas. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los pueblos del mundo, que acojan la paz de Jesús, resucitado nos ha dado. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos, por los pobres y por todos los que sufren, que encuentren la ayuda en las personas que los rodean y luz y esperanza en Cristo resucitado. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los pueblos que sufren por la guerra y los refugiados que no piden asilo, que encuentren puertas abiertas y el apoyo material, espiritual que necesitan. Oremos. Por los niños y las niñas que estos días celebran la primera comunión y por su familia y catequistas, que su registro sea siempre su maestro y nuestro patrón. Oremos. Por cada uno de nosotros y por nuestra comunidad que viviendo con alegría en el seguimiento de Jesús, menos a los jóvenes a plantearse, si Dios no los llama, al servicio de la Iglesia, a ser sacerdotes o a la vida consagrada. Oremos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, bajo cuyo cuidado de pastor nos has puesto, para que tengamos vida eterna. El que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Compartes nuestra mesa humilde, repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Vimos romper sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente, que el viento de la noche no
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía. Acógelos, Señor, en tu reino, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora pueden acercarse los más pequeños, siguiendo las indicaciones de los catequistas, y vamos a orar como el Señor nos enseñó. Llenos de alegría, al
Al saber que somos hijos de Dios, oremos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y seguimos orando. Decimos al Señor: Señor Jesucristo, decimos todos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia. Y de acuerdo con tu promesa, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor.
unos avisos antes de continuar. Recuerden que mañana lunes, 12 de mayo, a las 6 de la tarde, aquí en esta parroquia, habrá una hora santa de oración. El martes, pasado mañana, es el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo. A las 5 de la tarde es la reunión de padres de primera comunión y a las 6 es la misa aquí en esta parroquia del Santo Cristo y además a las 7 habrá también misa en la Candelaria. El miércoles 14 a las 6 de la tarde en la Candelaria, reunión de los padres de primera comunión. El jueves es el día de San Isidro Labrador y hay fiesta, la fiesta que correspondería este día al Carrizal, se pasa al domingo 18, fiesta en el Carrizal de San Isidro. Y habrá también una próxima excursión para ganar el jubileo el 30 de mayo, viernes, el día de Canarias, con la visita al hogar de ancianos en Tafira y después también pasarán por San Mateo y por Santa Brígida. Y finalmente el 19 de julio hay anunciado un día en Tenerife con avión de ida y vuelta e inscripciones que ya están disponibles en Viajes Paqui del Carrizal. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya.